y poesía, crece la ciudad que un nuevo día quiere construir. Gente buena, gente linda, luchadora y aguerrida, tierra bella que te invita a la esperanza a compartir, por un bello porvenir. Todo y para todos, trabajando siempre en avanzar. Con todo y para todos, Chiguayante así crecerá. Con la ayuda y con la fuerza de mi mano y tu mano, podemos hacer más grande el presente y el futuro. Con todo y para todos, Chiguayante cada día mejor. Chiguayante, con todo y para todos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer día de la segunda jornada de atención primaria y salud familiar de la comuna de Chiguayante. Estamos muy contentos, felices de que puedan estar nuevamente en el día de hoy con nosotros. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la gran concurrencia que ha tenido esta actividad. Saludamos a todos nuestros compañeros de la atención primaria a lo largo del país que están en este momento en sintonía con nosotros. Valoramos mucho esta instancia, una instancia en el poder compartir y reflexionar sobre conocimientos que nos van a apoyar para poder realizar mucho mejor nuestro trabajo con los pacientes en los diferentes centros de atención primaria de nuestro país. Queremos brindar un cordial saludo a nuestros patrocinadores, al Colegio Médico de Chile, a la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Queremos saludar también y de manera muy especial a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que también está apoyando esta actividad académica. Antes de partir con la actividad, queremos entregar algunas informaciones generales, especialmente relacionadas con el acceso a algunas conferencias. Nos han contactado algunas personas a lo largo del país y nos han comentado que producto de algunas labores asistenciales y administrativas no han podido tener acceso a todas las clases en vivo de este evento. Y bueno, nosotros les queremos contar que nosotros hemos pensado en ustedes y hemos hecho un esfuerzo bastante grande durante el transcurso de estas tardes por poder sistematizar esta información, poder registrar las diferentes ponencias de nuestros docentes, y les queremos contar que ya pueden ser visualizadas en nuestro canal de YouTube, en internet, al cual ustedes pueden acceder a través de nuestra página web www.saludfamiliarchiguayante.com. Vamos a poner ahí una imagen en pantalla para que ustedes puedan verlo de una manera más gráfica. En la primera parte, la página de inicio de nuestra página, en el extremo superior derecho tenemos ahí una imagen pequeñita de un cuadradito en el cual se puede acceder directamente a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué no les podemos dar una dirección de manera directa? Bueno, por una de las mismas cosas que nos aconsejó en la conferencia del día de ayer nuestra profesora Paula Repeto, en la cual nos comentaba que los mensajes tienen que entregarse lo más claro posible a las personas para que puedan de alguna forma poder entenderse de buena manera. Lamentablemente YouTube a nosotros nos hace una exigencia que es tener al menos 100 suscriptores para que nosotros podamos titular nuestro canal de YouTube como Salud Familiar Chiguayante. Ahora, aquí un agradecimiento en particular para todas las personas que están asistiendo a esta jornada, porque hay muchos de ustedes que ingresaron a nuestro canal a través de esta indicación que nosotros mencionamos que iban a quedar algunas clases en el día de ayer, y ya gracias a ustedes tenemos 73 suscriptores que ya forman parte ahí de las personas que siguen el material audiovisual que nosotros tenemos ahí. Aparte de las presentaciones de las jornadas, acá ustedes pueden encontrar diferentes materiales educativos que nosotros hemos trabajado a lo largo de esta pandemia con la comunidad.
pero así como estos 76 compañeros de trabajo a lo largo de Chile nos han apoyado con esta suscripción para poder también poder optimizar la entrega de este material a la comunidad, las personas que puedan ahí, les agradeceríamos mucho que puedan suscribirse a nuestro canal y de esta manera nosotros poder facilitar el nombre del canal y que más personas puedan acceder. Pero como sabemos que todavía esto no es al 100% posible, que todavía no tenemos 100 personas y el nombre de este canal tiene números, letras, rayas, que todavía es un poquitito difícil el acceso, nos quedamos hasta bastantes horas avanzadas de la noche y ya está en nuestra página de internet en www.saludfamiliarchihuayante.com el tema de las jornadas del primer día, las clases y también las clases del día de ayer. Por lo tanto, si hubo alguna clase que usted se perdió por diferentes motivos, ya puede visualizarla directamente en la página de Salud Familiar Chihuayante, en la pestaña que dice Jornada APS, donde anteriormente estaba solamente el programa y el link para poder inscribirse en la actividad. En este momento ya están el material audiovisual de los 2 días anteriores. ¿Mm? Bien. Vamos a avanzar con nuestro programa y vamos a partir presentando a nuestro primer expositor de la tarde, para lo cual vamos a presentar un pequeño video en relación a poder resumir el currículum académico de nuestro primer docente. Nuestro primer expositor es el señor José Antonio Santander Guide. El profesor Santander es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Educación Superior de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción. El profesor Santander nos presentará la conferencia Garantía de Seguridad Social en la Constitución. Bien, luego de ese video introductorio vamos a ver si ya el profesor Santander está ahí conectado en línea. Perfecto. Profesor Santander, ¿cómo te Adelante, por favor. Hola, bien. Bien, gracias. No había tenido nunca una presentación tan lúdica como la que hicieron. Se agradece, está muy buena, muy buena. ¿Comienzo, Hernán? ¿Sin problema? Adelante, profesor. Presente su presentación, por favor. Muchas gracias. Ya, voy a compartir una pequeña presentación, ya que me pidieron conversar sobre la garantía constitucional que existe sobre el derecho de la salud y también, por supuesto, el de la seguridad social. Ahí nuestra constitución, bueno, lo que tenemos actualmente, vamos a ver qué es lo que ocurre después con la modificación que se va a discutir en un tiempo más en materia constitucional. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente existen 2 artículos en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 19, que son el derecho a la protección a la salud. Eso es lo que está textual, copiado de la Constitución, y el otro es el derecho a la seguridad social. Son 2 garantías constitucionales que tienen nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que se refiere el primero de ellos? El derecho a la protección a la salud. Establece 4 garantías, la Constitución del año 80. La primera de ellas indica en su párrafo primero
se refiere a que todo el sistema de salud chileno deberá contener 3 pilares fundamentales: la prevención, la curación y la recuperación del individuo. Por eso nosotros, tanto el sistema público de salud como el sistema privado, y a su vez, tanto en la ley de accidente del trabajo como en la ley de enfermedades comunes, todo el sistema tiene que tener estos 3 pilares. Hay acciones de prevención, tenemos acciones de curación y, por supuesto, tenemos las acciones de rehabilitación. Cuando hablamos de que protege el libre e igualitario acceso, significa que todos por igual tenemos derecho a esas prestaciones, todos por igual. Otra cosa, en estricto rigor, nuestro sistema de salud, sin importar dónde sea, tiene que implicar igualdad en estas prestaciones para todos. Eso significa que la medicina preventiva, por ejemplo, es igual para todos. Las prestaciones curativas, las prestaciones, me refiero, son iguales para todos. Y la rehabilitación son iguales para todos. Otra cosa distinta refiere al tema de las al costo. Se refiere al tema de se refiere al financiamiento, se refiere al tema del copago. Eso es lo que se trata el primer artículo. El segundo artículo se refiere a la coordinación y control relacionadas con el tema de la salud. Un minuto, por favor. Espera. Después. Entonces, después tenemos las acciones de coordinación y control. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a que, y esto es lo que justifica al Estado, lo que hizo actualmente para efectos de la determinación de la situación de pandemia que estamos viviendo, es lo que justificó que el Estado haya tomado el control tanto de todas las camas, sin importar si estas estaban en Camauciuti, y la distribución de los enfermos de COVID, sin importar si estas camas eran tanto del sector público como del sector privado. Esa es la posibilidad que le dio al Estado a tener este control o esta organización que tiene actualmente. El párrafo 3 es lo que actualmente se ha entendido como la justificación de que en Chile exista este sistema dual o este sistema mixto entre un sistema privado de salud y un sistema público de salud. Es ese párrafo el que estaría garantizando simple el sistema de las ISAPRES. Ahora, ante la Constitución del 80, por lo menos en el sistema de salud de la Ley de Accidente del Trabajo, que es de la década del 60, ya en esa época, estamos hablando con la Constitución anterior, ya en esa época se reconocía la existencia de instituciones privadas. Recordemos que las mutuales son instituciones privadas. Más o menos es el símil, las mutuales de la Ley de Accidente del Trabajo, lo que son las ISAPRES. Y FONASA sería el símil de lo que es
el tema de el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, este párrafo, si bien es lo que justificaría la existencia de las ISAPRES, por un lado no es una novedad en la Constitución del 80 un sistema mixto del chileno. Lo que pasa es que fue novedad que el sistema mixto se instaurara para el sistema de salud común. Ya venía esto, como les contaba, de la década del 60. Lo otro que también asegura este párrafo de la garantía de la protección a la salud es que las cotizaciones solo pueden estar reguladas por ley. En otras palabras, el porcentaje que a mí me descuentan de por cualquier sistema previsional, llámese salud, llámese AFP, llámese el seguro de cesantía, llámese ley de accidente del trabajo, etcétera, son todos porcentajes regulados por ley. No puede ninguna institución en forma arbitraria establecer porcentajes de cotizaciones sin una justificación. Por eso uno ha escuchado de repente las noticias que aparece que los recursos de protección, innumerables recursos de protección, que se presentan en contra de las ISAPRES por el alza unilateral que efectúan de los planes de salud. Parte de la justificación de esos recursos estaría en esta garantía constitucional. Ahora bien, por eso también actualmente existe en nuestro Congreso un proyecto de ley, ya lleva algunos años, que está en discusión de aumentar el porcentaje de la cotización para la AFP. Ahí están dos proyectos dando vuelta, actualmente nos descuentan un 10%, está un proyecto que quieren subirlo al 14%, y hay otro proyecto que está en el 16%, está la discusión si ese 14% se va a la AFP o un porcentaje se va al Estado. Sin entrar mucho en eso, a menos que después lo queramos conversar en algunas preguntas, pero sin andar mucho en eso, esto tiene que ser discusiones legales y tienen que ser modificaciones a la ley, producto que la Constitución obligó al legislador a que cualquier discusión que tenga por objeto modificación de porcentajes de cotizaciones tiene que ser mediante una modificación legal, tiene que ser mediante una discusión en el Congreso. Y el último párrafo vuelve a reafirmar la idea o la intención del constituyente del año 80 de que exista en Chile siempre un sistema mixto, tanto estatal como privado. Estatal como privado. Ahora bien, paradójicamente, nuestra Constitución garantiza, en otro artículo, este es el artículo 19, el artículo 19 tiene un listado de garantías, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del hogar, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, etc. El derecho a la salud. Bueno, hay otro artículo en la Constitución que establece el recurso de protección, que es una acción que yo recurro ante los tribunales de justicia, en la Corte de Apelaciones, diciendo que me vulneraron, ya sea en forma ilegal o arbitraria, un derecho que yo tengo como ciudadano. Sin embargo, ese recurso de protección no es para todos listado del artículo 19. Solamente son para algunas garantías constitucionales. La enumera taxativamente. Pues bien, paradójicamente,
el 19, número 9, que es la protección a la salud, no está en el listado. No está en el listado. Solamente está en el listado el último párrafo. O sea, de las otras 3 ideas anteriores, el legislador, o el constituyente en este caso, estableció que esta acción constitucional de protección, de poder recurrir a los tribunales de justicia, a las cortes de apelaciones, solamente se podría realizar cuando a mí no me permitieran elegir entre un sistema público-privado. Pareciera que le dio mucha importancia el constituyente del año 80 que existiera este sistema mixto, y no solo que existiera, sino que más encima estableció como garantía fehaciente, firme y con un recurso propio esta libertad de poder elegir entre estos 2 sistemas. Estamos hablando entre FONASA y SAPRE, porque la ley de accidentes del trabajo, yo no soy el que elijo si quiero estar en el ISL o en una mutual. Eso es una decisión del empleador. Por ley se estableció así. Acá, en realidad, lo que me están permitiendo es que siempre tiene que existir este sistema y yo tengo que tener siempre garantizado esta libertad de poder elegir entre este sistema público o este sistema privado. Ahora bien, eso es todo lo referente a la garantía constitucional de la protección a la salud. Más de eso no hay. El resto es lo que está en leyes complementarias, por ejemplo, lo que es el auge o GES, el sistema de la ley de urgencia, o el decreto con fuerza ley número 1 del año 2005, que es el que regula el tema de la financiamiento tanto del sistema de FONASA como del sistema de ISAPRE. La segunda garantía constitucional que tiene el año 90, el año 80, perdón, es el 19, número 18. Y que esto específicamente es el derecho a la seguridad social. Por tanto, yo en este listado que se estableció del artículo 19, solamente tengo 2 garantías protegidas. El 9, que es el derecho a la salud, nótese que solamente es la única contingencia que protegía por la Constitución. No estaría ni la vejez, ni la invalidez, ni la cesantía. Y por otro lado, pareciera que en realidad es la única contingencia a la salud. Ahora, como vieron, no es que esté protegiendo que el Estado tiene que garantizarme una salud. Voy a retroceder para que veamos nuevamente. No me garantiza a mí tampoco que yo tenga que el Estado tenga que garantizarme que yo tengo que estar sano. No, solamente me garantiza medios. Obviamente, como la medicina no es una ciencia de resultados, sino que de medios, la Constitución sigue esa idea. A mí no me pueden garantizar de que si yo entro a un sistema hospitalario voy a salir sano. No, lo que me garantiza es que me van a otorgar todas las prestaciones para lograr ese objetivo, tratar de salir de ese objetivo. La otra garantía es el derecho a la seguridad social propiamente tal. Entendiendo que la seguridad social es un conjunto de políticas por parte del Estado que tienen por finalidad tratar de sacarnos de un estado de necesidad que estoy sufriendo. Aquí llama la seguridad social un estado de necesidad, que bajo ciertas circunstancias yo sufro
un hecho que eso me produce una carencia económica. ¿Cuáles son esos hechos? La salud, la vejez, la invalidez, la cesantía, las cargas legales, son circunstancias que todas esas, si yo estoy enfermo, por supuesto tiene un efecto que no podré trabajar y eso me produce una merma económica. Al llegar a la vejez, yo por supuesto produce una merma económica. La invalidez y la cesantía, ¿para qué decir? Entonces, la seguridad social, este conjunto de políticas del Estado, tengo que indicar que la seguridad social como conjunto política, la Organización Mundial de la Salud la elevó a un rango de derecho humano. O sea, es un derecho humano tener un sistema de seguridad social que trate, logre, permita de alguna manera lograr salir de estos estados de necesidad económica que estoy sufriendo. Por eso el Estado tiene distintos tipos de políticas, como los pilares solidarios, los beneficios que se otorgan a través de diferentes mecanismos, que pueden ser los bonos, los subsidios, las pensiones, que tienen por objeto salir de esta situación. Todas estas leyes que se refieren a el sistema de seguridad social requieren de quórum calificado. Aquí el legislador, el constituyente, ¿qué es lo que quiso establecer? Quiso determinar quiso asegurar que las leyes que modifican los sistemas de seguridad social, o sea, en otras palabras, las leyes que modifican las leyes de seguridad social, tienen que tener un quórum más elevado que el normal, más elevado que el estándar normal. Por eso, con esto, ¿qué es lo que se trata de hacer? Que todas las leyes de seguridad social, ISAPRE, ONASA, AFP, IPS, Instituto de Previsión Social, ISL, todos requieren un quórum más alto que el normal para efectos de modificarlo por parte de la Constitución. Por eso, el retiro del 10%, el primero y el que va a salir ahora, por eso se requiere todo un trámite constitucional por la Cámara de Diputados, después pasar a la Cámara de Senadores, etc. ¿Por qué? Porque no son leyes que puedan ser modificadas fácilmente. Porque el propio constituyente el 80 dijo, esto usted no me lo puede modificar así. El segundo párrafo vuelve nuevamente a establecer que nuestro sistema chileno es un sistema mixto de seguridad social. Establece que hay instituciones públicas y hay instituciones privadas. Insisto que esto no es una novedad del año 80, ya venía de la época anterior, y lo que pasa es que en el 80 esto se masificó mucho más. En las instituciones, por ejemplo, las AFP o la FC, netamente privada, la CISAPRE, netamente privada. ¿Para qué decir de toda la red asistencial privada de salud que existe? Que si bien, por supuesto, venían de antes, fueron potenciadas producto de esta constitución y leyes posteriores. Vuelve otra vez el legislador a recalcar que las cotizaciones obligatorias tienen que ser solamente por ley. Y lo que también garantiza nuestra Constitución es que todas las prestaciones tienen que ser uniformes, las básicas, o sea, todos bajo ciertas condiciones deberíamos recibir las mismas prestaciones. Las básicas, el pie. Lo que podemos discutir, eso sí, es que si estas son suficientes o no suficientes, es el gran dilema que tiene la seguridad social. El tema que puede tener la seguridad social hoy en día es que si lo que otorga
Si lo que otorga la seguridad social como pensión, como subsidio, como bono, es suficiente o no es suficiente. Aquí es un tema netamente de financiamiento, o sea, cómo financiamos un sistema de seguridad social en Chile. Y por último, el Estado asume un rol de fiscalización, y el último párrafo es lo que justifica que en nuestro país existan las superintendencias. La superintendencia respectiva de pensiones para fiscalizar las AFP, la superintendencia de seguridad social, que es la que fiscaliza varias instituciones, y en materia de salud, por supuesto, tenemos la superintendencia de salud, que ahí tiene sus órganos controladores tanto respecto de los prestadores, como respecto de FONASA y como respecto de las ISAPRES. Esas son las dos garantías que les quería contar. Con eso creo que estamos en el tiempo. Me dijeron 45 un cuarto para las 4, Matías. Así que quedo a vuestra disposición por cualquier pregunta, duda, intercambio de opiniones, etcétera. Lo que quieran conversar. Si es que se puede, si es que el presentador lo permite. Muchas gracias, profesor, por su excelente presentación. Ha sido un tema tremendamente interesante. Le agradecemos la claridad con la cual usted realizó esta ponencia. Y bueno, se nos vienen varias cosas a la memoria en este momento que hemos visto en la prensa, que hemos visto en diferentes medios de comunicación, que están relacionados con estas garantías que usted nos planteaba. Mientras esperamos algunas preguntas de nuestros auditores, quisiera consultarles lo primero que se me viene a la memoria en relación a este derecho a poder obtener un tratamiento adecuado. Hablamos de, como usted bien lo mencionó, hacer actividades promocionales, preventivas, tratamientos curativos y rehabilitación, pero específicamente en lo que se refiere a los tratamientos. Durante las últimas semanas hemos escuchado que dos pequeñitos han tenido que hacer campañas comunicacionales bastante fuertes para poder optar a un tratamiento que cuesta $2.1 millones, ¿ya? Para poder tratar una atrofia muscular espinal y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida, una enfermedad que es de origen genético y que este medicamento básicamente lo que hace es poder mejorar su calidad de vida para que no los va a recuperar al 100% de esta enfermedad. Los papás hacen esfuerzos inmensos por poder juntar el dinero, los medios de prensa tienen que hacer colectas, campañas comunicacionales, y llama la atención que estando ya en el siglo XXI todavía las personas tengan que recurrir a los tribunales para que estas acciones puedan concretarse. O sea, nos parece que el proceso que se viene, en el cual vamos a tener la posibilidad de que tengamos una nueva Carta Constitucional, va a poner estos temas de manera fuerte ahí sobre la mesa. ¿Qué nos podría comentar en relación a eso, profesor? Sí, comparto la observación de que, bueno, esta es una opinión. Me parece que no es posible que los padres frente a enfermedades de alto costo tengan que asumir o tengan que depender de la caridad de terceras personas, o sea, porque ni siquiera el Estado el que asume el rol de ayuda, sino que simplemente los padres tienen que buscar la caridad de terceros. Ahora, ese tipo de situaciones tampoco no es algo que no debería llamar la atención. Lo que pasa es que son más publicitarios, pero basta que hagamos un barrido para darnos cuenta que hay instituciones que nosotros le damos por hecho, que son así, pero si damos una vuelta más, tampoco tendrían que funcionar de esa manera. ¿A qué voy? Por ejemplo, la Teletón, que tiene todo su sistema, en definitiva es también una institución de seguridad social. La Teletón lo que hace, busca financiamiento a través de terceras personas, para lograr
ayudar a los que están en los centros de rehabilitación, o las campañas que hacen de repente el Hogar de Cristo, las Damas de Rojo, etc. El problema de eso, bueno, y recordemos tiempo acá el periodista Ricardo Soto, que tuvo que hacer toda una campaña, y por suerte que él estaba en televisión, y que asumieron un rol súper activo y logra sacar la ley de financiamiento para tratamientos o medicamentos de alto costo. Ahora, ¿cuál es el problema? La última palabra que dije, costo. O sea, en definitiva, raya final para la suma, todo es un problema de financiamiento y de plata. O sea, porque lo que hace el Estado, derechamente, como no tiene los recursos para poder financiar todos los tratamientos, los limitan. ¿Y cómo los limitan? Con el código de arancel. En definitiva, lo que hace el Estado al codificar, al establecer los aranceles de FONASA, está limitando los financiamientos de determinadas prestaciones. Por ejemplo, en el caso que contaba de los padres que buscan financiamiento, van a las cortes de apelaciones, la excusa o la negativa de FONASA y la negativa de las ISAPRES no es tampoco una excusa porque son malos, ni porque no, ¿cómo no tienen corazón? No, porque simplemente son tratamientos no arancelados. Y como la ley prohíbe que haga aranceles análogos, entonces tienen que negarse. Lo que podemos discutir a futuro es cómo obtenemos un sistema, cómo financiamos, y esa capacidad de financiamiento, cuál va a ser el universo que vamos a poder ayudar. Perfecto, profesor. En relación a la misma pregunta, tenemos una consulta complementaria que nos hace aquí una de nuestras participantes, la señorita María Iris Cárdenas, que nos pregunta por qué el país a través de la Cenabás no podría obtener este fármaco, ¿ya? Y también considerar que muchos de los productos que se internan al país, entre ellos los medicamentos, tienen que pagar impuestos. O sea, ¿por qué a lo mejor a través de esa vía no se podría obtener este medicamento de un costo tan alto? Y complementando un poco también la pregunta de nuestra participante en la actividad, también preguntar por qué el gobierno no podría, a través de algún sistema legal, limitar, francamente, no lo podría expresar de otra manera, un lucro desmesurado en relación a la venta de un medicamento en nuestro país. Con respecto a la pregunta del Cenabás, bueno, este año entró en marzo, entró en rigor una ley que permite a la Cenabás comprar el medicamento y venderlo directamente al público, con el objeto, obviamente, porque la Cenabás realmente tiene un poder adquisitivo extraordinario, un tremendo monstruo que compra cantidades increíbles, y además lo tiene a unos precios, y como usted lo dijo, o sea, uno no puede entender la diferencia de precios entre un producto de la Cenabás y un producto de una farmacia particular, a menos que el diferencial, bueno, no sé, en los estacionamientos de la farmacia, en sus promociones, en que el local sea bonito, no sé qué podría hacer. Pensemos que sea por ese lado, y sin perjuicio que también son privadas, así que tienen que buscar utilidad. Entonces, la Cenabás está haciendo eso hoy en día, pero también con restricciones. Yo encuentro que esta es una muy buena idea, que la Cenabás puede hacer esas compras. Ahora, con respecto a la última pregunta, eso es más complejo en lo referente al margen de diferencias de precios. Se está discutiendo en el Congreso, un proyecto de ley en que quieren limitar las utilidades de las clínicas privadas.
Vamos a ver si primero sale ese proyecto de ley, vamos a ver qué resulta de la modificación constitucional, pero supongamos que sale. Supongamos que se apruebe un proyecto de ley que establece límites en el tema de la garantía de las utilidades de las clínicas privadas. Eso va a ser un puntapié inicial para probablemente después establecer límites a otras empresas que nosotros establezcamos que no pueden tener utilidades a partir del derecho a la salud que tengamos nosotros. Es difícil por ahora, pareciera que es difícil algo así porque nuestro sistema imperante en nuestro país le da mucha importancia o recuerda mucho a los privados en materia de sus utilidades. El negocio en sí, el comercio en sí, pareciera que tiene una protección mucho, o sea, de partir de nuestra Constitución, la propiedad tiene una protección mucho más importante que la salud. Pero bueno, esas son prioridades que en su momento el constituyente estableció. Vamos a ver qué pasa ahora. No se sabe. Muchas gracias, profesor. Y también No, tenemos gracias por otra la pregunta. pregunta que nos envían acá relacionado con la estrategia actual de trazabilidad relacionado con el coronavirus. Nos preguntan si el financiamiento de esta estrategia de trazabilidad debe ser municipal o del Estado en aquellos casos que este presupuesto asignado a las municipalidades es insuficiente. Sí. Respecto a eso, yo creo que va a depender de un tema de gestión. O sea, si la municipalidad tiene la capacidad, que no lo pongo en duda que la pueden tener. La pregunta es que si todas las municipalidades en Chile tienen esa capacidad de poder gestionar la trazabilidad de una persona. Ahora, en este caso concreto, el Estado en materia del COVID, el Ministerio adoptó el control completo. O sea, yo lo que les contaba, tomó por primera vez en Chile, nunca había existido este control del sistema privado por parte del Estado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece lógico que el Estado mantenga el control de la trazabilidad. Sin perjuicio, uno podría estimar que podría haber un mejor resultado si cada comuna pudiera gestionar directamente, porque obviamente al ser territorios más pequeños es más fácil de poder controlarlo. Perfecto, profesor. Y tenemos una última consulta que nos hace también uno de nuestros participantes que nos pregunta si en el sistema de seguridad social, ¿cómo se aplica el principio solidario? El principio solidario, para entenderlo un poco, el principio solidario significa que yo cotizo, pero para un tercero, para otra persona. En otras palabras, el dinero que yo hago la cotización, ese dinero no se ocupa para mí, se ocupa para pagar las pensiones o los bonos o las prestaciones de otro. Chile, antes del 80, era un sistema esencialmente solidario. Esencialmente solidario. Todo prácticamente era solidario. Con la Constitución del 80 y con el nacimiento de las AFP, se sale de este sistema solidario y pasamos a un sistema de ahorro individual. Ese es un tremendo tema. Yo creo que parte de la discusión de la futura constitución será si mantenemos este sistema de ahorro individual, sin perjuicio que el Estado me garantice unas pensiones mínimas, o pasamos a un sistema solidario. ¿Qué nos queda solidario hoy en día? FONASA es un sistema solidario, porque yo pago mi 7%, pero mi 7% no es para pagar mi prestación, sino que para pagar la prestación de otro. FONASA, solidario. Las ISAPRES, aunque no se crea, también son solidarias, porque las cotizaciones, claro, aunque son privadas, porque van las cotizaciones a este dueño, pero este dueño tiene que pagar. ¿Qué nos queda como individual? Las AFP y la AFC. Ese es un tema que tendrá que discutirse
¿Qué queremos hacer nosotros? Antiguamente todas las cajas de previsión antes de la AFP eran solidarias, por lo tanto hoy en día el ISL sigue siendo solidario. Paradójicamente, y con esto termino la pregunta, paradójicamente, claro, el gobierno de los años 80 crea este sistema individual de cotizaciones, pero ellos, que son las Fuerzas Armadas, siguen en un sistema solidario. Paradojas de la historia, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y no quisiéramos cerrar este círculo de preguntas con una última consulta muy interesante que nos hace también uno de nuestros participantes. Richard Campos nos consulta, nos dice: las ISAPRES, al elevar unilateralmente el costo de sus planes en contra de lo que establece la Constitución, ¿por qué sigue siendo necesario realizar un recurso de protección y no se llevan a cabo acciones directas contra las ISAPRES por parte del Estado? Sí, interesante. El Estado indirectamente adoptó esto, o tomó en parte el control indirectamente. Hoy en día, frente a las alzas de las ISAPRES, no es necesario ir de recurso de protección. Ya hace un tiempo la Superintendencia de Salud estableció que perfectamente yo puedo presentar un reclamo ante la Superintendencia de Salud y la Superintendencia lo va a acoger y va a detener esta alza. Así que ahí el Estado indirectamente estableció esta limitación. Lo que pasa es que como la Constitución establece que las cotizaciones tienen que ser por ley, entonces tendría que haber una ley que modificara esto y prohibiera las alzas. Hace tiempo, ya hace unos 2 o 3 años, hay un proyecto de ley en el Congreso que viene a establecer ciertas limitaciones al sistema de ISAPRE. Por ejemplo, se eliminan las preexistencias, también estarían eliminándose estas alzas unilaterales. Ahora, ¿por qué la alza la hacen las ISAPRE? Bueno, porque la propia ley de ISAPRE lo permite. La propia ley de ISAPRE permite que una vez al año las ISAPRE revisen los costos de la salud. Y las ISAPRES, ¿cómo justifican esto? Diciendo que los costos de las prestaciones médicas han subido. ¿Qué es lo que suben? Las licencias médicas, los honorarios médicos, los honorarios de las honorarios, sino que los costos de las prestaciones en las clínicas. Entonces dicen, bueno, como nosotros tenemos que pagarle a ellos, en definitiva es una reacción en cadena. Como las clínicas suben su precio, bueno, yo tengo que subir los precios, pero al final el costo lo paga el consumidor final, que es la afiliado. Por eso es interesante este recurso, o sea, este proyecto de ley que quieren limitar las utilidades de las clínicas privadas. Eso va a ser interesante cómo va eso. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Bien, hemos concluido el ciclo de preguntas. Queremos dar un cariñoso abrazo virtual al profesor José Antonio Santander, quien ha tenido la gentileza de poder acompañarnos en este día, en nuestra jornada de atención primaria y salud familiar. Agradecerle, profesor, su tiempo. Sabemos que está con harto trabajo, con harta demanda, pero usted igual se hizo el tiempo para participar con nosotros. Así que le agradecemos mucho. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran, y también estoy encantado. Nunca había tenido 130 personas escuchando algo que no es muy entretenido, pero ni mis alumnos ni aparecen con tanto, así que no, al contrario. Y como también yo vivo acá en Chihuayanta, así que feliz de ayudar a mi comuna, así que cuando quieran, ningún problema. Bien, muchas gracias, profesor. Bien, continuando entonces con el programa de la tarde, vamos a hacer un pequeño intermedio de 30 segundos para preparar a nuestro siguiente expositor y continuar con nuestra actividad.
Bien, continuando con las presentaciones de la tarde, en este momento vamos a continuar las presentaciones con nuestra segunda expositora, que es la doctora Blanca Peñalosa, colega médico de familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y vamos a presentar un pequeño video introductorio para presentar el currículum de la doctora Peñalosa antes de compartir la presentación. Nuestra segunda expositora es la doctora Blanca Peñalosa. La doctora Peñalosa es especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en gestión, política y economía internacional de la salud de la Escuela de la Dirección de Empresas de la Universidad Luigi Bocconi en Milán, Italia, máster en evaluación de tecnologías sanitarias de la Universidad de Birmingham en Reino Unido. La doctora Peñalosa nos presentará la conferencia Proyecto Esperanza. Bien, antes de darle el pase a la doctora Blanca Peñalosa, queremos comentar algunas infidencias en relación a todo el apoyo que la doctora nos ha dado durante el transcurso de estos meses. Ustedes saben que la pandemia ha generado un proceso de confinamiento bastante importante de las personas a lo largo de todo nuestro país, y uno de los trabajos fuertes que hemos hecho como unidad de salud familiar de la comuna de Chiguayante ha sido educar y poder de alguna manera mantener informados a nuestros vecinos en los diferentes temas importantes de salud, y también contar algunas estrategias e iniciativas innovadoras en cómo se ha enfrentado desde un punto de vista comunitario el enfrentamiento del coronavirus en algunos lugares de nuestro país. Bueno, contarles que la doctora Peñalosa ha colaborado de una manera bastante importante en traspasar información, en educar a nuestros vecinos. Nosotros nos contactamos con ella hace un buen par de meses atrás, le pedimos ayuda para poder educar a nuestros vecinos y contarles un poco cómo se estaban llevando a cabo algunas experiencias en la Universidad Católica, y ella gentilmente nos acompañó y compartió con nuestros vecinos. Pudimos hacer algunas preguntas, algunas consultas, y fue muy, muy educativo para nuestra comunidad. Así que estamos muy agradecidos a la doctora. Así que, dicho lo anterior, doctora Peñalosa, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Hernán, por esta invitación. Yo quiero felicitarlos de verdad por esta iniciativa, sobre todo por el gran esfuerzo de haberla llevado adelante a pesar de todas las dificultades, ¿cierto? Yo digo que siempre las dificultades también generan oportunidades, y yo creo que ustedes han aprovechado, ¿cierto?, esta dificultad de no poder encontrarse compensando con la oportunidad de invitar a muchas personas, ¿cierto?, a este encuentro que me parece realmente maravilloso. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo soy médico familiar hace muchos años. Me tocó en esta ocasión, yo trabajo en la Universidad Católica, como contaba Hernán, con esa presentación tan bonita, y me tocó en ese momento, en marzo, por allá por marzo, cuando estábamos todos un poco asustados con lo que veíamos estaba pasando en el hemisferio norte, y esperando qué es lo que iba a pasar en nuestro país. Estábamos todos tratando de aprender, ¿no?, qué pasaba con esta nueva enfermedad que estaba, con esta pandemia que había aparecido, y en ese ir aprendiendo, ¿cierto?, se nos presentó la oportunidad de participar en este proyecto que se llama Proyecto Esperanza COVID, y que yo les voy a contar ahora un poco de qué se trató y los aprendizajes que hicimos, ¿cierto? Así es que si puedo compartir una presentación. Ecco. Ecco. Yo diría que esta es una experiencia de trabajo colaborativo para enfrentar la pandemia, y escuchaba antes al profesor, ¿cierto?, que explicaba todos estos aspectos legales, ¿cierto?, de la salud, y estos, ¿cierto?, principios, la salud como un derecho, y uno de repente piensa que claro,
de repente en algunas circunstancias extraordinarias, ¿cierto? Se requieren situaciones o iniciativas extraordinarias que no van a compensar ni pueden responder, ¿cierto? A lo que el Estado y a lo que el sistema de salud en forma habitual debería dar cuenta y responder para toda la ciudadanía. Pero me parece a mí que cuando ocurren situaciones como la que ocurrió este año, donde además de quedar a la vista, ¿cierto?, todas nuestras fortalezas y nuestras debilidades como país, se requieren, ¿cierto?, también sumar esfuerzos, ¿cierto?, sumar esfuerzos para poder empujar, ¿cierto?, hacia el mismo lado y lograr dar la mejor respuesta posible. Y un poco eso fue lo que pasó en este proyecto, ¿cierto? La universidad recibió una donación de una empresa, de BHP, buscando, ¿cierto?, colaborar en la respuesta a la pandemia. Y ahí nace este proyecto que fue cedido o que fue encargado, digamos, a mí, en mi caso como coordinador general, como director del proyecto, porque nosotros estábamos trabajando ya en buscar soluciones, ¿cierto?, para atención primaria como médicos familiares con el equipo que trabajamos en el Departamento de Medicina Familiar. Y por eso es que nos llegó, digamos, esta dirección del proyecto. Y yo creo que en ese momento, si nos retrotraímos a marzo, ¿cierto? Y un poco vamos revisando lo que ha pasado, ¿cierto? Todo ya aprendimos, en ese momento no nos dábamos cuenta que lo que podía pasar, pero que Chile ha sido uno de los países más impactados por la pandemia a nivel mundial, y que en un principio, ¿cierto?, la estrategia de inicio del control, ¿cierto?, de la pandemia estuvo, ¿cierto?, centrado en unas políticas macro, políticas generales, y muy centrado, ¿cierto?, en el hospital. En ese momento, ¿cierto? Y durante varios meses escuchamos, ¿cierto?, con mucha intensidad la cantidad de ventiladores que teníamos como país, ¿cierto?, la cantidad de camas críticas, y aprendimos todo, ¿cierto?, y toda la ciudadanía se entendía y aprendimos mucho sobre cómo responder a los pacientes graves, ¿cierto? Pero hubo, ¿cierto?, una tardía incorporación, ¿cierto?, de la atención primaria a... un segundo que... A ver si logro... ¿cierto?, a las iniciativas y mucho menos, ¿cierto?, a las iniciativas centradas en la comunidad, un poco a involucrar a otros actores más locales en la respuesta a la pandemia. Y por otro lado, también nos jugaba en contra que tenemos un sistema de salud que está bastante fragmentado, digamos, ¿cierto? De hecho, uno de los problemas que nos pasó como país al inicio fue que los primeros casos de COVID aparecieron en un sector de la población que era usuario del sector privado, ¿cierto? Donde el seguimiento de los pacientes, donde el cuidado, la iniciativa de hacer, ¿cierto?, un mayor... si hubiera podido ser trazabilidad, no ocurrió, digamos, porque las personas en el sector privado, ¿cierto?, si consultamos, consultamos, y si no consultamos, nadie está muy preocupado que consultemos, digamos. Entonces, y también, ¿cierto?, un ambiente de desconfianza de las políticas públicas que venía también con nosotros después también del estallido social y toda la explosión, ¿cierto?, y la historia de dificultades que hemos tenido como país, ¿cierto?, en generar confianza entre los distintos actores. Así que teníamos un escenario complejo. Y sabemos hoy día, ¿cierto?, que Chile, estos son datos, ¿cierto?, de octubre, pero estaba en el tercer lugar, ¿cierto?, de mortalidad acumulada después de Perú y Brasil, ¿cierto?, por 100.000 habitantes. Y durante el periodo, ¿cierto?, que vamos a presentar de este proyecto, que fue más o menos, ¿cierto?, de abril a septiembre, Chile, ¿cierto?, tuvo una alza tremenda, lo que todos nos acordamos, ¿cierto?, de casos en el periodo por ahí, mayo, junio, ¿cierto?, que fue el periodo más duro. A otras comunas les ha tocado periodos más duros como Magallanes, ¿cierto?, en otros momentos del año, ¿cierto? Como les decía, ¿cierto?, esta respuesta política institucional que fue muy centralizada, ¿cierto?, con esta cosa muy central en términos de la notificación, de la trazabilidad centrada en la Seremi, ¿cierto?, como era la normativa habitual de las enfermedades que requerían transmisibles, que requerían trazabilidad, eso se mantuvo y eso generó, ¿cierto?, una dificultad inicial porque la atención primaria se incorporó muy tardíamente a la estrategia, ¿cierto?, de testeo, de trazabilidad y aislamiento, ¿cierto?, que fue el TTA que apareció por allá, por junio, ¿cierto?, en el discurso y en las políticas. Los primeros documentos se publicaron en julio. Entonces,
Este proyecto nació, ¿cierto?, con la intención de contribuir al control de la pandemia en comunidades, ¿cierto?, de alta vulnerabilidad social, con 3 áreas de trabajo, digamos: incrementar la capacidad y la efectividad de testeo a nivel local, de contribuir en el seguimiento de casos y trazabilidad, y probar también algunas estrategias innovadoras de testeo y de seguimiento. Y eso se realizó a través de esta alianza público-privada y de actores intermedios, de actores de distintos niveles, ¿cierto?, con un foco principal en la atención primaria. Y por lo tanto, usamos una estrategia descentralizada, centrada en la comunidad, integradora y tratando de buscar confianza. La población con la que nosotros trabajamos, ¿cierto?, fueron las comunas de Puente Alto, de La Pintana, la comuna de Antofagasta, de Pozo Almonte en la región de Tarapacá. Y aquí ustedes ven, ¿cierto?, que las comunas con las que nosotros trabajamos, ¿cierto?, tienen en azul un exceso de pobreza, ¿cierto? Menos Antofagasta, menos la región de Tarapacá, pero Pozo Almonte importantemente, y La Pintana y Puente Alto también. Un exceso de escolaridad baja, ¿cierto?, comparado con el promedio nacional en todas las comunas, y un exceso de mortalidad precoz, que también es una señal de vulnerabilidad en todas las comunas muy, muy fuertemente. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de detección masiva para COVID en base comunitaria, ¿cierto?, vinculándonos a centros de atención primaria, que se pudiera escalar a nivel nacional. Buscamos aumentar la capacidad del laboratorio para PCR y implementar un sistema de vigilancia comunitaria de casos positivos y sus contactos basado en atención primaria. Nuestros socios estratégicos, ¿cierto?, fueron las municipalidades. Trabajamos con la municipalidad y con la corporación y con el Departamento de Salud de La Pintana, con Puente Alto, con la Corporación Municipal de Puente Alto, con el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. En Antofagasta trabajamos con la Ceremi, con la Municipalidad de Antofagasta. En Pozo Almonte con el Departamento de Salud. También participaron los áncoras desde la Universidad Católica, que son centros de atención primaria, ¿cierto?, que tiene la universidad. Nuestro socio académico en el norte fue la Universidad de Antofagasta, y BHP fue el donante, ¿cierto? Y entonces nos desplazamos en estos tres territorios. Y aquí hay un poco la gráfica que explica el proyecto. Nosotros pensábamos en ese momento, ¿se acuerdan cuando estábamos en abril por allá empezando, donde toda la gente estábamos todos asustados? Se vaciaron los centros de atención primaria, ¿se acuerdan? Se suspendieron las atenciones, pero desaparecieron las urgencias vacías, la gente no quería consultar, y entonces nos dimos cuenta que era importante abrir, ¿cierto?, las alternativas para que las personas que pudieran ser casos sospechosos pudieran consultar. Y ahí, ¿cierto?, como muchas otras iniciativas de otras comunas, ¿cierto?, implementamos un call center que disminuyera, ¿cierto?, la necesidad de la atención presencial. Y en ese momento también lo que hicimos fue empujar, ¿cierto?, a las comunas que estaban participando con nosotros, algo que ahora nos parece súper obvio, pero que en ese momento no era tanto, que era que nos atreviéramos a testear personas que tuvieran incluso menos síntomas. En ese momento, ¿se acuerdan? Era si tiene fiebre, si no tiene fiebre no se testea, y nosotros empujamos a que se empezaran a testear personas con menos síntomas en ese momento para aumentar el testeo, que era muy escaso en ese momento. Y después desplegamos una serie de estrategias de testeo en la comunidad, ¿cierto? Estoy hablando, ¿cierto?, de abril, y de estrategias para aumentar la capacidad, ¿cierto?, de realizar PCR. Y en ese momento también estaba dando vuelta todo esto de los test rápidos, que nos hacía mucho sentido, nos parecía muy atractivo, y había muy buena literatura que decía que eran muy buenos los test rápidos, los test de anticuerpos, y lo que nosotros hicimos fue evaluarlos, cómo se comportaban. Ahora todos sabemos que no sirven, ¿cierto?, y que no se pueden usar. Hoy día estamos todos más bien hablando de test de antígenos rápidos, pero en ese momento en realidad lo que estaba publicado era que eran bastante útiles. Y por último, incorporamos el apoyo, ¿cierto?, al seguimiento, inicialmente muy fuertemente marcado en el seguimiento clínico, y después apoyando la trazabilidad, ¿cierto?, de la atención primaria. Y todo esto, ¿cierto?, lidiando con todos los sistemas de registro, las plataformas, ¿cierto?, y toda la repetición de registro que todo el mundo ha tenido que hacer por todos estos meses, ¿cierto?, porque los sistemas no conversan. Entonces,
El call center, lo que hicimos fue implementar un call center para La Pintana y Pozo Almonte, y lo que diseñamos, ¿cierto?, fue un flujograma que permitiera, ¿cierto?, que un grupo grande de voluntarios, estudiantes de las carreras de la salud y profesionales que estaban de atrás, pudieran dar respuesta a las llamadas, ¿cierto?, que consultaran. Era un fono COVID, en la práctica era solo orientado a COVID, y que pudieran, ¿cierto?, en relación a un algoritmo, definir si el paciente había que derivarlo a urgencia, que uno lo pudiera decir que consultara en 24 horas más, o también poder tener una consulta de telemedicina, que también era otorgada por un equipo de profesionales, ¿cierto?, que estaban en este call center, para tratar de ser lo más resolutivos posible. Y un elemento importante, ¿cierto?, de este proyecto es que también se sostuvo, ¿cierto?, en voluntarios, ¿cierto?, un equipo grande de chiquillos que en ese momento estaban, igual que todos, en sus casas, muchos de ellos que no podían hacer actividad voluntaria presencial en ese momento. Muchos, ¿cierto?, querían ayudar, colaborar, pero también muchos no podían hacerlo porque tenían algún problema de salud, o en su casa habían personas, ¿cierto?, que podían exponerse si ellos salían, ¿cierto?, a lugares donde había mucho COVID, y por lo tanto había un grupo grande de chiquillos que pudieron hacer este trabajo telefónicamente. Y ellos reportan que estuvieron muy contentos, orgullosos, se sintieron apoyados, optimistas, sintieron, ¿cierto?, que era una experiencia muy positiva para ellos también, y desde el punto de vista de nosotros como universidad, esto era muy importante también, ¿no?, de poder no solo, entre comillas, usar la mano de obra o la experiencia de voluntario, sino que generar un aprendizaje y una experiencia positiva para los chiquillos que pudieron participar en esta iniciativa. Así que esto fue un elemento también muy importante para el proyecto. Y para aumentar el testeo, lo que hicimos inicialmente, como les decía yo, pusimos, ¿cierto?, este tema de ampliar los protocolos, ¿cierto?, para testear los pacientes, las personas sospechosas. Y en la fase más tardía hicimos una propuesta de focalización de testeo comunitario que ayudara, ¿cierto?, a ser más efectivo. Y eso es un poco lo que trabajamos con las comunas con las que estábamos, que eran parte del proyecto. Y les voy a mostrar a continuación algunas de las estrategias que utilizamos para el aumento de la toma de muestras, lo que les comenté, el aumento de la capacidad de PCR y la validación, ¿cierto?, de los test serológicos que acabamos de publicar, uno de los evaluaciones que hicimos, ¿cierto?, porque hay poquitas cosas publicadas en Latinoamérica de lo que ha pasado en la atención ambulatoria, ¿cierto?, que hay pocos estudios que pasa con los pacientes COVID en atención primaria. Y para testear, ¿cierto?, desplegamos una serie de iniciativas en la comunidad. Esta, por ejemplo, es una iniciativa que hicimos en Mejillones, donde instalamos una toma de muestras, ¿cierto?, en un colegio que estaba aledaño a una zona, ¿cierto?, de campamentos en Mejillones, donde había un brote, y esta fue, en fondo, lo hicimos en mayo, fue la primera experiencia de testeo comunitario, donde a través de los dirigentes vecinales se pasó un poco del boca a boca, ¿cierto?, para que las personas pudieran concurrir a testearse. Fue una súper buena experiencia porque fuimos bien efectivos en términos de cubrir un porcentaje importante de la población en poquitos días, en 2 semanas. Esta es otra experiencia que hicimos de testear un grupo de riesgo. Esto es en la cárcel de Puente Alto, que en ese momento, por allá en abril, principio de mayo, había un brote. Y hubo un trabajo colaborativo con la Corporación Municipal de Puente Alto, con la Escuela de Enfermería, con el proyecto, para poder hacer un testeo, ¿cierto?, a todos los reclusos, para poder generar, ¿cierto?, una sensación también de seguridad, de dignidad y de respeto, ¿cierto?, por lo que estaba pasando en este lugar, en un momento en que todos teníamos mucho susto, los familiares de las personas recluidas tenían harto susto. Entonces era muy importante también dar una señal, ¿cierto?, de consideración y de respeto. Así que esto fue un operativo que fue muy, muy valorado, ¿cierto?, por todos los que participamos ahí. También generamos tomas de muestra en la comunidad, en Puente Alto y en La Pintana, con una estrategia que la gente quería mucho porque le daba mucha seguridad, que era la toma de muestra al auto, ¿no?, que después se masificó. En ese momento estaba solo en un par de lugares en Santiago, y las personas valoraron muchísimo el que pudiéramos instalar una toma de muestra al auto en comunas donde a lo mejor no iba a haber nadie interesado en hacerlo, ¿cierto?, desde el punto de vista privado, qué sé yo, y funcionó súper bien porque la gente se sentía muy tranquila testeándose sin tener que entrar a un recinto con más personas. Y otra de las cosas interesantes, ¿cierto?, es que se sumaron iniciativas de otras instituciones. Esta es una iniciativa de Enel, que generó, ¿cierto?, esta innovación
que es un bus para toma de muestra. En ese minuto Hernán me invitó a mostrarlo, ¿cierto? Y que generó, ¿cierto?, harta atención, ¿cierto?, de los medios de comunicación, y fue un bus que se adaptó, ¿cierto?, para tomar muestras de manera de que los profesionales de la salud estaban en una situación más protegida y las personas también, ¿cierto?, al estar en un lugar abierto y muy eficiente, ¿cierto? Esta es una versión que se hizo en Antofagasta, ¿cierto?, como de una ambulancia que se adaptó con la misma estrategia y que la gracia también que tenía que llegó a ser muy eficiente, digamos, finalmente los profesionales que trabajaban en este bus llegaron algunos días a tomar 120 muestras diarias, con una tremenda eficiencia, ¿cierto?, de muestreo, lo cual, así que fue todo un éxito, y este bus se paseó entre Puente Alto y La Pintana, ¿cierto?, por 4 meses, en distintos lugares de la comuna, ¿cierto?, coordinando siempre con la derivación de la atención primaria y con las organizaciones comunitarias, ¿cierto?, que son las que ayudaron a que las personas acudieran a testearse y después a seguir las indicaciones. Logramos finalmente tomar más de 73.000 PCR entre todas las comunas en estos 4 meses. Lo que más adelante les voy a mostrar representó en un porcentaje muy importante del testeo que se hizo en algunas de estas comunas por ese periodo. Fue interesante también que en la medida que íbamos viendo de la evolución del proyecto, se fijan, aquí está el porcentaje de positividad desde junio hasta fines de agosto, ¿cierto? Que es lo que está graficado acá. Fíjense, aquí está graficado los áncoras, Puente Alto y La Pintana, y fíjense que en junio, por ejemplo, los test que tomábamos en Puente Alto tenían una tasa de positividad del 70%, que fue lo más alto que vimos, ¿cierto? Y cómo eso, en la medida que fueron pasando las semanas, ¿cierto?, fue afortunadamente descendiendo, ¿cierto?, este porcentaje de positividad, ¿cierto?, hasta llegar a niveles, ¿cierto?, ya mucho más bajitos. Puente Alto siguió bajando después. Todos sabemos hoy día que, por ejemplo, en Santiago estamos con positividad que van entre el 2 y el 3%, ¿cierto? Pero esto fue una cosa muy impactante para nosotros, de ir viendo lo que estaba pasando, ¿cierto?, en las comunas con las que estábamos trabajando, que tenían, ¿cierto?, una alta necesidad de testeo. En términos de seguimiento y trazabilidad, el trabajo que se hizo tuvo una base en los centros áncora, donde ahí el equipo de profesionales, apoyados también por académicos de medicina familiar de la universidad, trabajaron fuertemente desde marzo, ¿cierto?, protocolos para ayudar al seguimiento, ¿cierto?, para estratificar los riesgos de los pacientes. Eso nos ayudó también para hacer nuestros algoritmos del call center, y eso, bueno, fue revisando la literatura, en fin, haciendo un trabajo bien exhaustivo que después pudimos compartir con todas las comunas que participaron en el proyecto, y que está, por supuesto, a disposición de quien lo pueda necesitar, en términos de definir cuáles son las personas que, de acuerdo a sus condiciones previas, ¿cierto?, pueden considerarse de más riesgo, ¿cierto? Y en función de eso, cuán seguido uno tendría que ir acompañándolas. Eso es el seguimiento clínico, ¿cierto? Y el otro elemento es el de la trazabilidad, el estudio de contactos, que fue lo que incorporamos, ¿cierto?, un poco después al seguimiento. También en esta fase, ¿cierto?, lo que hicimos fue apoyar con voluntarios, ¿cierto?, para la trazabilidad y seguimiento de los pacientes, y en ese sentido, por ejemplo, aprendimos que el Fono COVID, que en una primera fase estaba diseñado para recibir llamadas, en la fase en que empezó a bajar la positividad y la demanda, ¿cierto?, nos dimos cuenta que había una gran necesidad de llamar a los pacientes, ¿cierto?, de llamar, apoyar la trazabilidad, dar resultados de exámenes, hacer seguimiento clínico, y entonces los voluntarios invertimos la función del call center y ayudamos, ¿cierto?, más bien a las comunas, y en eso nos pusimos siempre al servicio y en colaboración con ellos, a reforzar lo que ellos nos pedían en función del seguimiento y la trazabilidad, porque ya había muy poca demanda de llamadas, ¿cierto?, desde los pacientes. Lo otro que también hicimos fue generar indicadores, ¿cierto?, y poder hacer este benchmark o comparaciones entre las comunas para ir viendo quién hacía las cosas mejor, y cómo aprender entre una y otra, digamos. Eso. Una de las dificultades que tuvimos, ¿cierto?, fue esto que se llama interoperabilidad, que llaman los expertos más informáticos, que es el lidiar con toda esta
festival de plataformas, digamos, ¿cierto? A lo mejor acá ustedes también han tenido la misma dificultad. En Chile K1 finalmente, en nuestro país hubo muchas iniciativas para apoyar la trazabilidad antes que, ¿cierto?, nuestras autoridades centrales generaran, ¿cierto?, una adaptación de Pivigila para incorporarlo. Pero cada uno fue buscando soluciones locales, ¿cierto? Hay varias comunas, en Santiago Renca, en la Araucanía, toda la región se sumó, por ejemplo, al diseño del trabajo con REDCap, que es una plataforma, ¿cierto?, que permite hacer diseños de formularios muy fácilmente, que es gratuita. En fin, hubo mucho trabajo en el norte, hubo gente que trabajó con la gente de Iquique diseñó esta plataforma que se llama Monitor Esmeralda, en fin, y hubo una gran dificultad, ¿cierto?, para ir articulando así, una de las grandes dificultades, ¿cierto?, para ir haciendo que todos estos sistemas conversen. Y yo estoy segura, ¿cierto?, que muchos de los que me están escuchando han sufrido eso, ¿cierto?, de tener que hacer doble registro, planillas Excel que van y vienen, en fin, con una gran dificultad. Así que el proyecto por eso también trabajó con el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS, que es una organización en la que participan 5 universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad Católica y la Universidad Austral, y que son los que más saben en el tema de interoperabilidad, y ellos trabajaron haciendo algunos diseños, ¿cierto?, que permitieran algunos puentes, digamos, ¿cierto?, informáticos que permitieran hacer desde el mejor estándar posible la comunicación, por ejemplo, entre laboratorio y un nivel central, que en este caso sería Pivigila, que hemos puesto a disposición de las autoridades y que esperamos puedan usar, porque en este minuto eso no se está usando. Así que también tratamos de apoyar en esa línea que sabemos generó un tremendo desgaste en los equipos en su trabajo con el COVID. También nos dimos cuenta en algún minuto que había mucha información, que habían trabajado muchos grupos, muchas personas sobre información dirigida a los usuarios, ¿cierto?, y a los pacientes, al público en general. Así que generamos una página que se llama COVID en Fácil, que está totalmente vigente en este momento, y que lo que hicimos fundamentalmente fue revisar, ¿cierto?, filtrar, ordenar y estructurar para que todas las áreas, ¿cierto?, de COVID pudieran estar fácilmente disponible para población general, digamos. Entonces yo quiero saber cómo hago mejor el aislamiento. Bueno, hay unos videos preciosos que hicieron en la escuela de enfermería, donde explican qué hacer cuando una persona está aislada en la casa, qué sé yo, los pusimos ahí. Hay unos videos estupendos del ministerio que explican algunas cosas de cómo, ¿cierto?, hacer el aislamiento o de cómo usar bien la mascarilla. Hay otros videos que hay muchísima, ¿cierto?, información que trabajó muchas personas, muchas imágenes, ¿cierto?, y eso está depositado acá de una manera que también cuando uno como clínico necesita explicarle al paciente o reforzar, uno le puede decir, mire, métase a esta página, vaya a la parte donde es aislamiento y mire estos videos porque ahí está explicado con todo detalle cómo usted tiene que realizar esto en su casa con su familiar, etcétera, etcétera. Cómo hacerse el lavado de manos, todas estas cosas que todos hemos visto y hemos escuchado, pero que cuando lo necesitamos para compartirlo con un paciente, de repente no es tan fácil encontrar el link o qué sé yo, eso está alojado acá. Hicimos también una evaluación de este proyecto, una evaluación cualitativa, cuantitativa, ¿cierto?, con una metodología que está dirigida fundamentalmente, considerando el contexto, ¿cierto?, donde se hizo este proyecto, a mirar las alianzas, ¿cierto?, y la articulación. Nosotros pensamos que un elemento muy importante de este proyecto era también tener una experiencia que pudiera ser compartida de cómo se puede colaborar, ¿cierto?, de cómo instituciones que no tienen, como quien dice, nada que ver, que tiene que ver una minera en el fondo con la Pintana en el fondo, ¿cierto? O que tiene que ver la universidad con Católica, con Antofagasta, o en fin, cómo estas instituciones que somos tan distintas, que tenemos intereses distintos, que tenemos desconfianzas, que tenemos dificultades para que de repente colaborar, cómo podíamos tener una experiencia de trabajo conjunto en pos de un objetivo con respeto, ¿cierto? Con sentido de colaboración, reconociendo en el otro uno válido y no desde la perspectiva de que en la universidad estamos los que sabemos y en el territorio están los que no saben, sino que necesitamos aportar cada uno desde su mejor expertise. Y esa pensamos que era un elemento muy importante de este proyecto, porque pensamos que como país necesitamos, ¿cierto?, experiencias positivas, ¿cierto?, de decir sí se puede trabajar en conjunto.
Por eso es que el tema de las alianzas y la articulación era tan importante. Y bueno, en términos de efecto y de impacto, ¿cierto? En relación a lo que queríamos lograr como objetivos. Así que se hizo un trabajo, una evaluación utilizando una metodología cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Con un grupo importante de entrevistas individuales y grupos focales en los distintos grupos, ¿cierto?, que identificamos como participantes del proyecto, las entidades organizadoras, las entidades asociadas a la implementación, donde había voluntarios, equipos de salud de atención primaria y organizaciones comunitarias, entidades locales de la gestión local, donde están, ¿cierto?, la municipalidad, la salud municipal y los servicios de salud, y también algunas entidades técnicas que tuvieron alguna relación con el proyecto en algún minuto, como la mesa, por ejemplo, mesa de expertos, donde tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de interactuar con el consejo asesor del ministerio en varias ocasiones, y también con la participación, ¿cierto?, de otras universidades. Así que hicimos este catastro en el fondo de percepción de todos estos grupos. Y fue bien interesante, ¿cierto?, porque los 4 grupos identificaron rápidamente 2 aspectos que el proyecto cumplió, digamos: la capacidad y calidad del testeo y el apoyo en la contención de la pandemia en una población vulnerable. Eso aparecieron como 2 elementos claramente, ¿cierto?, identificados por todos los que estuvieron relacionados con el proyecto. Y es interesante porque cada grupo, ¿cierto?, identifica algunos elementos. Yo aquí puse acá estas como nubes de palabras para resumir, digamos, de la relevancia de algunos aspectos. La relevancia de la alianza y los vínculos, la relevancia, por ejemplo, para la universidad de relevar el rol y el valor de la atención primaria, que normalmente está mucho más lejos, ¿cierto? Muchas veces en las facultades de medicina está mucho más presente el tema de las especialidades, del hospital, de las altas tecnologías, y la atención primaria aparece como algo más lejano, menos conocido. El entender, ¿cierto?, los vaivenes, las dificultades que también aparecen cuando uno tiene que trabajar con otros, que tienen otra agenda, que tienen un marco legal que respetar, las autoridades y el sistema público tienen sus propias reglas que es necesario respetar, y que uno de repente quiere ir apurado y no se puede, en fin, la necesidad de hacer redes, el valor de la comunidad y esta asociación entre lo público, lo privado y lo académico. Por otra parte, el área más local, ¿cierto?, la gestión local, reconocieron también el valor, ¿cierto?, de la contraparte técnica, de ser capaz de colaborar para construir soluciones, sufrieron la incompatibilidad de los registros, ¿cierto?, valoraron el acercamiento a la comunidad y esto que hablábamos al principio de generar, ¿cierto?, protocolos distintos para anticiparse a algunas situaciones que les comentábamos, tratamos de hacer como proyecto. Los expertos o los técnicos, ¿cierto?, el tema de la construcción de las confianzas, de la responsabilidad social, ¿cierto?, bueno, la tensión con la desconfianza que se produce con las instituciones, ¿cierto?, y el involucramiento, ¿cierto?, de la universidad en un contexto mucho más local, más comunitario y cómo se acerca a la realidad, ¿cierto?, de lo que se está viviendo como país. Y los grupos más comunitarios, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, de las organizaciones comunitarias, de los dirigentes que se sentían valorados, ¿cierto?, y de los voluntarios, ¿cierto?, en términos de su aprendizaje, de sentirse útiles, en términos de poder tranquilizar, de explicar a las personas, de los desafíos, en fin. Y yo quiero aquí solo poner 2 ejemplos que se queden de un par de textos que yo creo que son muy representativos y muy valiosos. Por ejemplo, esto lo dice un dirigente, ¿cierto? Dice, ellos se dieron cuenta que no basta con montar un bus en una esquina o poner 2 toldos con gente haciendo exámenes. La información real se baja en su gran mayoría a través del dirigente. Los dirigentes nos hemos organizado, creado grupos de WhatsApp con los delegados de las villas o los delegados de pasaje. La mayoría de los dirigentes se encargó de apoyar eso. O sea, si no sacábamos nada con tener la mejor tecnología e innovación, si no estaba, ¿cierto?, involucrada las personas a quien estaba dirigido esto. Y yo creo que esto es un comentario que resume tan claramente lo necesario que era que se involucraran para que funcionaran, ¿cierto?, estas estrategias.
Y por acá, ¿cierto? La otra frase de los organizadores, de los grupos aquí de la universidad y de BHP, dice: la construcción de confianzas es un paso muy importante que ha dado este proyecto. Ese es el problema fundamental de la academia, el Estado y la sociedad. Ese es el gran problema de enfrentar los determinantes sociales. O sea, en realidad, si no somos capaces de sumar nuestros esfuerzos y de colaborar, probablemente no vamos a resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad. Entonces hay una experiencia ahí percibida como muy valiosa. Y en fin, hay muchos otros comentarios que son muy valiosos también. Así que, en resumen, ¿cierto? Muy sucinto de nuestra evaluación cualitativa, perdón, que la relevancia de las alianzas y vínculos generados, la valoración de la universidad como contraparte técnica, la necesidad de construir confianzas, ¿cierto?, entre agentes expertos y la valoración del trabajo comunitario en entregar información relevante y el apoyo afectivo fueron los elementos que más consistentemente se expresaron en todos los participantes de este proyecto. Por otro lado, ¿cierto?, el análisis cuantitativo, tratamos de buscar números para evaluar lo que habíamos hecho, ¿cierto? Utilizamos una aproximación ecológica, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto?, la población, comunidad de estudio, viendo, ¿cierto?, el efecto de programas que son inespecíficos con multicomponente y que tiene una serie de limitaciones, ¿cierto? Porque uno no puede decir esto que vemos aquí está provocado por esto otro. Con la metodología de estudio ecológico uno no puede decirlo, pero uno puede decir, bueno, aquí hay una pista, ¿cierto?, de que por aquí esto puede haber ayudado. No podemos decir que el proyecto haya provocado, ¿cierto?, los efectos, ¿cierto?, que vamos a ver a continuación. Lo que les comentaba del testeo, esta tabla se las mostré hace un ratito atrás, ¿cierto? Fuimos capaces de hacer casi 74.000 PCR y es muy impresionante, ¿cierto?, que representa en estas dos comunas, en Puente Alto y en La Pintana, el 70% de los test que hizo, el del total de test que hicieron estas comunas, considerando los aportes públicos, ¿cierto?, y el aporte que hizo el proyecto. En la región de Antofagasta es un dato que compara todos los test tomados en la región con los que hizo el proyecto, así que si probablemente uno se circunscribiera a la ciudad solo de Antofagasta, que es donde estuvimos enfocados, ¿cierto?, probablemente el porcentaje sería bastante mayor, pero no tenemos afinado ese dato todavía. Así que en total, ¿cierto?, un tercio de los test que se hicieron para esta población objetivo fueron aportados por el proyecto, lo cual es un número bien significativo. También medimos la proporción de casos sintomáticos que se informaron a la autoridad sanitaria en las 24 horas desde la fecha de notificación y vemos, ¿cierto?, cómo el porcentaje, que cierto sigue siendo más bajo de lo que todos nos gustaría, pero si uno compara en azul el proyecto Esperanza con el promedio nacional, ¿cierto?, en este periodo, partiendo desde mayo, ¿cierto?, como fuimos mejorando todos, hasta agosto y hasta septiembre, ¿cierto?, fue mejorando, así como un poquito más lento, fue mejorando el país, también el proyecto ¿cierto?, fue aprendiendo y fue siendo cada vez más efectivo, ¿cierto?, en cumplir este plazo, que es lo que nos definió la autoridad sanitaria. El call center, ¿cierto?, fue capaz de hacer más de 11.000 atenciones entre atenciones por telemedicina, entre contactos, ¿cierto?, para llamar pacientes, hacer trazabilidad, seguimiento y las llamadas de entrada, concentrados, ¿cierto?, en La Pintana y en Pozo Almonte, y también en el apoyo a Puente Alto, ¿cierto?, que fue el que más llamadas se llevó para las llamadas que se hacían hacia los pacientes, ¿cierto? Pozo Almonte y La Pintana fue el que los pacientes más llamaron, y el call center fue el que más apoyó a Puente Alto en el hacer llamadas para seguimiento. Es bien interesante también, ¿cierto?, que si uno compara la morbimortalidad, la letalidad y el testeo, ¿cierto?, si uno pone como eje, como cero, ¿cierto?, los datos de la región metropolitana y compara un poco lo que pasó con la diferencia en incidencia de COVID, ¿cierto?, uno ve que Antofagasta tuvo un exceso de incidencia, la región de Tarapacá también, Puente Alto, ¿cierto?, un exceso al revés, menos casos, ¿cierto?, Antofagasta y Tarapacá, y Puente Alto y La Pintana, ¿cierto?, concentran este aumento, este exceso de casos comparado con la región metropolitana, ¿cierto?, brutal, ¿cierto?, y la Florida, bueno, un poquitito menos. Y si uno mira el delta de testeo, ¿cierto?, Antofagasta y Tarapacá tuvieron un
un porcentaje sobre un 10% más de testeo que la región metropolitana. Puente Alto, con todo lo que testeó, como es una comuna tan grande, siguió teniendo un déficit en relación al promedio de la región, comparado más de un 20%, y La Pintana, ¿cierto?, testeó muchísimo y por lo tanto tuvo un superávit, digamos, un 10% más, y La Florida, que es nuestro comparador como una que no participó en el proyecto, una cantidad de testeo muchísimo menor. Y la letalidad, ¿cierto? Que por supuesto uno no puede decir que se deba a esto, pero es impresionante cómo estas comunas todas tienen una menor letalidad comparado con la región metropolitana, y cómo La Florida, ¿cierto?, tuvo un exceso de letalidad, ¿no? Que es bien interesante. Insisto, esto no puede decir uno que es debido al proyecto, pero probablemente es uno de los factores que puede haber sumado, ¿cierto?, a esto. Otro aspecto interesante, ¿cierto?, es que el proyecto pudo evaluar una serie de aspectos en relación al uso de test rápidos, como les decíamos antes. Pudimos evaluar la sensibilidad y la especificidad, es como estudiar algunos test, y eso permitió, ¿cierto?, informar algunas políticas públicas que ayudaron, ¿cierto?, a tomar algunas decisiones de lo que se ha ido haciendo. Por eso es que también personas del proyecto tuvimos que presentar al Consejo Asesor, que hizo las recomendaciones, en fin, eso también fue un aporte muy valioso, creemos nosotros, desde el proyecto, ¿cierto? Eso es lo que estaba comentando. En conclusión, ¿cierto?, el proyecto Esperanza logró articular en forma efectiva actores intermedios, esenciales, y que estuvieron bastante olvidados, ¿cierto?, al inicio de la pandemia, y que son claves, ¿cierto?, para el manejo local y para la respuesta, ¿cierto?, que no puede dejar de tener una base comunitaria. El proyecto logró construir una red de interacciones, ¿cierto?, de muy alta densidad en puntos claves para la gestión en comunidades de alta vulnerabilidad, y también aportó en forma objetiva, ¿cierto?, a la capacidad y a la efectividad del testeo en las comunas en que participaron. Y también tuvimos la posibilidad de que la investigación desarrollada en el marco del proyecto pudiera, ¿cierto?, informar y ayudar a la toma de decisiones en algunas políticas sanitarias a nivel de la atención primaria a nivel nacional. Y yo quiero terminar, ¿cierto?, con este collage de fotografías, porque me parece que resume también la esencia de este proyecto, que es la colaboración y el trabajo en equipo, ¿cierto?, de múltiples personas, incluyendo desde los que están en el laboratorio, los voluntarios, la colaboración entre universidad, corporación municipal, autoridades, las personas que gestionan todas las partes administrativas, que están detrás de los clínicos, ¿cierto? Los pacientes, ¿cierto? Esto es una foto muy bonita donde los primeros días que empezó a funcionar el bus, ¿cierto?, los dirigentes hicieron un regalo al equipo del bus para agradecer, porque estaban contentos de que se hubiera podido llegar a una zona que era que tenía menos acceso a test, ¿cierto?, de una manera sencilla, segura, en que la gente se sentía apoyada, ¿no?, se sentía cuidada con esa estrategia. En fin, y bueno, y los doctores y las personas que están ahí en la primera línea, que son tan importantes. Eso. Muchas gracias. Y súper disponible para preguntas o comentarios. Bien, agradecemos a la doctora Peñalosa la excelente presentación que nos acaba de realizar. Agradecemos este tema, que es tremendamente trascendente en el momento de contingencia en el cual todavía nos encontramos. Y bueno, surgen varias cosas. Me pareció muy, muy ilustrativa la presentación que hizo la doctora, y bueno, yo tomé nota de algunas cosas y quería de alguna manera no dejar pasar la instancia de poder comentar algunas y de hacer algunas preguntas y reflexiones importantes para el momento actual que estamos viviendo y para lo que se nos viene. Primero que nada, yo creo que algo fundamental que tocó la doctora Peñalosa es el trabajo comunitario, y que el enfoque que ellos le han dado para poder, obviamente, poder enfrentar esta pandemia con este proyecto ha tenido un fuerte enfoque biopsicosocial. O sea, si bien es muy importante lo clínico, ya el trabajo en atención primaria no puede ir alejado del trabajo que se tiene que hacer con las personas y la articulación de la red, y obviamente el trabajo de poder
socializar y compartir prácticas prometedoras y buenas prácticas también en atención primaria. En relación a lo que nos contaba la doctora, bueno, este material educativo que ellos tienen, que es muy, muy, muy bueno, que está en la página www.covidenfacil.cl, contarle, doctora, que este material ya está compartido, por lo menos en nuestra comuna, con nuestros vecinos. Estaba revisando mientras usted realizaba su presentación y estuve viendo ahí que a través de nuestras redes sociales, por lo menos, al menos 756 de nuestros vecinos que siguen nuestras redes ya conocen COVID en Fácil y ellos han ingresado a la página, y también ahí hicimos un nexo en nuestra página de Salud Familiar Chiguayante. Por lo tanto, dentro de nuestras primeras páginas de apertura, uno de los links que le hicimos ahí fue para poder acceder a este material, así que le agradecemos mucho ahí la posibilidad de poder compartir el material con los vecinos. Lo otro es que me gustaría también, doctora, poder comentar algo que, bueno, conversamos en algún momento cuando también presentó usted la experiencia a los vecinos de la comuna de Chiguayante, y relacionado con las estrategias a nivel local. ¿Cómo han podido las diferentes comunas de nuestro país adaptar esto, que se han contactado con ustedes? Y si bien el tema, como usted lo mencionaba, del bus es algo que fue muy llamativo en la prensa, generó bastante curiosidad de las personas, cómo funcionaba, qué se hacía en este bus, cómo se tomaban los exámenes. Usted me contaba que algunas comunas habían adaptado esto y que habían tratado de alguna manera poder financiar también algo parecido, si bien en algunos casos ustedes, como usted lo mostró muy bien ahí, tenían algunos buses que estaban relacionados con el proyecto, pero algunas comunas estaban tratando de hacer adaptaciones para poder llevar esto a lo local. No sé si nos podría comentar un poquitito en relación a eso, doctora. Sí, yo creo que el bus es como quien dice, harta parafernalia, es bonito, ¿no? Y yo pienso que da una sensación como de algo moderno, tecnológico, pero no es imprescindible. Muchas comunas lo que hicieron fue, en el fondo, seguramente aquí hay varios que podrían comentarlo de los participantes, usar vehículos que en el fondo adaptaron para poder salir al territorio, que yo finalmente creo que es lo importante. Más que uno use un bus que tenga la choreza de las manos y qué sé yo, ¿cierto? Es el tema de salir a la comunidad y sobre todo es tener una estrategia de testeo. O sea, nosotros hemos aprendido en los últimos meses, porque también eso es algo importante, ¿no? Como estamos delante de una enfermedad nueva, de repente lo que ayer creíamos, hoy día ya sabemos que no es, y uno tiene que estar muy disponible para ir moviéndose y cambiando sus ideas y lo que uno se va construyendo en la cabeza que sirve, y a veces moverse de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que la estrategia, en el fondo el bus sirve para la búsqueda activa, ¿cierto? Y nosotros partimos muy precozmente con búsqueda activa, pero también es importante que la búsqueda activa, ya sea con un bus o con otra estrategia, sea focalizada, ¿cierto? Y tratar de ir a aquellos grupos, ¿cierto? Donde hay más riesgo, ¿cierto? Entonces ustedes todos en la comunidad, y por eso es que es tan importante preguntar y conocer el territorio, porque a lo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, el típico grupo de más riesgo, las personas de la feria tienen más riesgo, los feriantes, las personas que trabajan en colectivos o locomoción colectiva, las personas que trabajan en los trabajadores municipales, por ejemplo, todas las personas que están en contacto con muchos otros, y que si uno logra, ¿cierto?, en vez de que ellos vayan a los centros de salud, salir, que es lo que todo el mundo está haciendo en atención primaria hoy día, ¿cierto?, pero enfocado. Yo creo que eso es lo importante, más que el bus propiamente tal o el vehículo que puede ser más o menos bonito. Piensen que ahora estamos pasando a la fase que se puede empezar dentro de poco, se va a reconocer como válido el testeo en saliva, por ejemplo. Entonces ahí ya es una autotoma y no necesitas sacar los brazos. Entonces esto es algo que se mueve tan rápidamente que lo que necesitamos, ¿cierto?, es tener muy abierta la cabeza, la mente, para ir moviéndonos, ¿cierto?, junto con el conocimiento que va surgiendo de esta enfermedad, ¿cierto? Que es tan nueva al final, es súper nueva, llevamos ¿cuánto? Un año, en noviembre del año pasado, en diciembre empezaron a aparecer los primeros casos en China, entonces conocidos por lo menos, entonces eso creo yo que es lo más importante, Hernán.
Perfecto, doctora. Tenemos varias preguntas, nos consultan igual en relación a su perspectiva y nos preguntan, ¿cree usted que el ministerio subestimó inicialmente a la comunidad como agente activo en el enfrentamiento de la pandemia, dejando un enfrentamiento más vertical y biomédico, y no a lo mejor considerando que las personas podrían ser agentes participantes activos en el cuidado de su salud? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente, como lo decía yo en las primeras diapositivas, hubo una aproximación con la mejor intención y que yo creo que además se hizo muy bien. Este enfrentamiento como si tuviéramos por delante una enfermedad grave, pero poco frecuente, así partimos, ¿cierto? Y el foco probablemente las autoridades, probablemente por una cultura, ¿no? Por una cultura que tenemos como sistema de salud tan hospitalocéntrica, con un foco muy, muy puesto en el manejo de los pacientes más graves. Y eso lo hicimos muy bien. Como país yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos que en realidad nosotros cuadruplicamos el número de camas con ventilador en el país, con la colaboración maravillosa de grupos, ¿cierto?, de profesionales y de todo el equipo salud, ¿cierto? Y ahí se juntaron los intensivistas pediátricos, los anestesistas, los urgenciólogos, los intensivistas adultos en el fondo, y todos los equipos de salud que estuvieron respaldando de atrás. Y eso no hay que desmerecerlo para nada, yo creo que eso fue muy importante, pero claramente para una enfermedad que la forma de resolver el problema no es salvar los que se están ahogando, es como esa vieja imagen, ¿cierto?, de que alguien se pone a salvar ahogados que están saliendo en el río y que de repente a alguien se le ocurre ir a mirar arriba del río qué pasa, que la gente se está tirando al agua y se está ahogando. En el fondo aquí uno no puede seguir salvando ahogados, en el fondo, sino que tiene que parar la transmisión. Ese es el enfoque. Y ese es un enfoque epidemiológico comunitario. No podemos dejar de pensar que nos necesitamos todos en el fondo. Y acá también el hecho de que la comunidad y que todos los que somos parte de ella, en el fondo no es que seamos porfiados, ¿cierto?, ni queramos hacer caso, sino que a veces las personas tenemos, ¿cierto?, barreras y dificultades para seguir las indicaciones de las autoridades. La Paula Repeto, ¿cierto?, la psicóloga que va a presentarle a usted el tema, ¿cierto?, de cómo transmitir conceptos muy importantes, porque el tema educativo aquí es clave, que todos entendamos por qué, ¿cierto?, hay que ponerse la mascarilla de una manera, por qué hay que hacer esto, por qué hay que abrir las ventanas y ventilar, por qué, en fin, yo creo que efectivamente ha habido un déficit en eso, en esa aproximación, en las estrategias que se han usado en nuestro país. Perfecto, doctora. Y también uno de los auditores en este momento nos pregunta cómo movilizar a la comunidad y sus dirigentes en participar activamente en el enfrentamiento de enfermedades como el coronavirus. Yo creo que la vinculación con la comunidad se realiza a través de una historia de vinculación. Yo pienso que en general, por ejemplo, el trabajo que hicimos nosotros en este proyecto, y cuando digo nosotros, involucro a todos los que yo mencioné, tiene que ver con que las comunas con las que nosotros trabajamos y los equipos de salud tenían una vinculación con la comunidad, tenían una historia, y por lo tanto no es que fueron a llamarlos para esto, sino que yo creo que hay que desarrollar una relación, porque se construye una confianza. Cuando se construye una relación y las personas se llaman a colaborar, yo estoy segura que la gente no se resta, digamos. O sea, y yo creo que, Hernán, probablemente tú tienes mucha experiencia acá en Chihuayante, en que las personas, sobre todo en una circunstancia como esta, todo el mundo se quiere sumar. Yo no me cuesta pensar que haya personas que no quieran. Todos quieren sumarse y quieren opinar y tienen una opinión y tienen ideas. Y cuando alguien les ofrece participar y aceptar sus ideas y lo que proponen, yo creo que la gente está súper disponible. Entonces, yo creo que ahí hay que aprovechar los canales de participación y de comunicación.
por algo en esta pandemia, probablemente nosotros si nos miramos para atrás, los alcaldes fueron de las personas que más ágilmente se dieron cuenta, de todos los colores políticos, porque en el fondo son los que están ahí vinculados con la comunidad. Entonces yo creo que aprovechar los canales que localmente los equipos tienen con sus comunidades. Gracias, doctora. Bueno, y no queremos pasar por alto, tenemos un saludo de un distinguido profesor de pediatría de nuestro país, del doctor Ernesto Giraldes, que le envía un saludo, doctora, y menciona a la doctora Peñalosa, magnífico ejemplo de proyecto con la comunidad y trabajo en equipo, dice, en momentos en que no se había hecho como tan fuerte un trabajo en el factor de educación. Así que igual le damos las gracias al profesor Ernesto Giraldes por tener la gentileza de acompañarnos en nuestra jornada. Así que muchas gracias también, profesor. Sí, le mando un saludo, un abrazo a mi profesor y muy querido por todos nosotros allá en medicina familiar. Así que un abrazo grande, doctor Giraldes. Doctora, y también quisiéramos hacer algunas consultas de lo que viene, porque a nivel país estamos en diferentes etapas y un proceso que no queremos dejar de tocar con usted por la experiencia que usted tiene en atención primaria, es el proceso de la reactivación de los centros de atención primaria. Hace un par de semanas atrás conversábamos, yo le escribí para de alguna manera poder conocer la experiencia de ustedes en la Católica y en Santiago, y el proceso que se viene es que algunos centros ya están abiertos, otros centros están por abrir, dependiendo obviamente de la etapa paso a paso en la cual se encuentran, si la comuna está en cuarentena o no, pero es tremendamente relevante también poder escuchar la experiencia que han tenido ustedes de cómo han reabierto los centros, porque una cosa es abrir un centro de salud, ¿ya? Y otra cosa es poder empezar de a poco a retomar las actividades. Entonces existen varios mitos, muchos miedos en relación a cómo reorganizar, cómo sacar de alguna manera estos sistemas de triage que se han instaurado, que necesariamente tienen que seguir, obviamente, para realizar un filtro adecuado en las puertas, que no se nos vaya a pasar algún paciente con algún síntoma respiratorio que vaya a poner en riesgo al resto de las personas, pero cómo manteniendo eso podemos también empezar de a poco a retomar el tema de que las personas puedan ir a sus centros de salud, que recuperemos algo muy importante que son los controles de los pacientes con patologías crónicas. O sea, es muy importante que de a poquitito se empiece a retomar los controles de estas personas, porque el hecho de que estas pacientes obviamente no tengan bien compensadas sus patologías cardiovasculares, por ejemplo, en el peor de los escenarios en el cual estos pacientes se contagien con coronavirus, eso va a generar que su proceso de enfermedad sea mucho más complejo. Eso por una parte, y también ver la directriz un poquito hacia la parte pediátrica también, de cómo lo han hecho ustedes en la red Áncora para poder retomar tanto los controles infantiles, controles adolescentes, controles crónicos. ¿Cómo ha sido su proceso de reactivación y cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido allá? Sí, yo no estoy siguiendo el detalle, así que hago un disclaimer ahí que no conozco todo el detalle, pero yo diría que probablemente un elemento central para reactivar o retomar, ¿cierto?, todos estos controles, y que además nos pille de una manera en que nuestra respuesta no sea todo o nada en el fondo, si viene una segunda ola, que todo el mundo dice que es muy posible que nos pasen unos meses más lo que está pasando en Europa, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que no pasemos como de 100% COVID, ¿cierto? Cero, a tener alguna estrategia que permita que uno no, entre comillas, deje todo suspendido lo que no es COVID en el momento en que volvamos a tener un aumento de los casos. Ojalá, Dios quiera que no sea como tuvimos en mayo y junio, pero puede ser algo parecido. Y ahí yo creo que el rol de las tecnologías es fundamental. Es una buena oportunidad, ¿cierto?, para salir de la cajita. Yo sé que hay varios proyectos funcionando y muchas comunas abriendo, ¿cierto?, pensamiento y esta lógica que hemos tenido en atención primaria de la presencialidad al 100%, ¿cierto?, para todo, mucho más que hasta para pedir la hora, ¿cierto? En el fondo hay que ir presencialmente, muchas veces, por más que se ha tratado de introducir el teléfono, ha sido difícil. Entonces, el tema de mantener y de activar fuertemente la telemedicina, yo creo que es un recurso muy potente para poder agrandar el CESFAM en el fondo, ¿cierto? Porque aquí el tema de los aforos, la necesidad, ¿cierto?, de mantener un espacio ventilado, en fin, te genera en el fondo se te achica el CESFAM, ¿cierto? Físicamente,
cabe menos gente. Pero la oportunidad de generar estrategias, ¿cierto?, de telemedicina y de mantener eso, usando solo el teléfono. Muchas veces en atención primaria es muy difícil tener una videoconferencia con las personas porque se requiere cierta capacidad de internet que muchas veces las personas no tienen, pero sí una llamada telefónica puede ser muchas veces suficiente. Y además es lo que se está haciendo en muchas otras partes del mundo también. Creo que eso ha sido uno de los ejes que ha mantenido Áncora, ¿ah? La telemedicina, el tema del teletriage, que se llama, la Universidad de Chile también ha estado trabajando, la Escuela de Salud Pública, en un proyecto de teletriage con otros centros de salud también, uno urbano y uno rural. A lo mejor ahí en adelante puedo compartir el contacto de las personas que han estado trabajando en eso, que nosotros hemos estado en contacto con ellos también, justamente buscando salir de la cajita, ¿no? De buscar estas opciones. Y también para los niños, entonces reducir lo presencial a lo estrictamente necesario, ¿sí? Y tratar de todo lo que pueda hacer como teleatención, usarlo como teleatención. Eso requiere algunos recursos, ¿cierto? Y es importante, ¿cierto?, presionar a las autoridades para que los centros de salud puedan tener algunos de esos recursos, que no son los teléfonos personales, ¿cierto?, que los profesionales están usando para contactar a los pacientes, que yo sé que en muchos lugares así ha sido, digamos, a pura buena voluntad de los equipos de salud. Pero ese ha sido uno de los ejes centrales, o sea, mantener y fortalecer la estrategia de telemedicina para agrandar el centro de salud. Eso es lo que hemos usado. Y después la priorización, ¿cierto? El poder priorizar los problemas de salud. Voy a agregar un concepto más que me parece súper relevante y que también tiene que ver con una iniciativa que está empujando el ministerio, esto a partir de hace poco, de hace pocas semanas, que se lanzó un curso y todo para hacer un piloto con algunos servicios de salud, que tiene que ver con esto que se llama enfoque de multimorbilidad, que está dirigido especialmente a pacientes, a personas con enfermedades crónicas, que en Chile la gran mayoría tiene más de una enfermedad crónica, ¿cierto? Y que también están acorde a nuestro modelo de salud familiar, que en el fondo es tratar de segmentar lo menos posible los controles de las personas. Y en el fondo no que alguien que tiene 3 enfermedades crónicas porque tiene depresión y tiene diabetes y tiene artrosis tiene que ir 3 veces, ¿cierto?, a 3 consultas, sino que es posible hacer una consulta más larga donde tú puedes abarcar más integralmente los problemas que las personas tienen. Entonces yo también creo que es una oportunidad para que nosotros miremos cómo estamos organizando el cuidado de las personas y seamos lo más eficientes posibles en ese sentido y evitar que la gente vaya como por problemas al CESFAM. Yo también creo que eso es una cosa que se está empujando muchísimo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, tremendo ejemplo ahí que nos entrega la doctora Peñalosa para optimizar el trabajo comunitario con nuestros pacientes en esta época de contingencia. Me parece que es tremendamente importante y era tremendamente importante poder socializar y compartir el proyecto Esperanza, ya que tiene varios elementos que son fundamentales para que nosotros podamos tomar ejemplo, copiar estas buenas prácticas, poder llevarlas a nuestras comunas y trabajar con un enfoque mucho más biopsicosocial con nuestros pacientes y hacer a nuestros pacientes partícipes y empoderados de su proceso de salud o enfermedad. Doctora, Sí. tenemos una última pregunta de una colega, Andrea Sandoval, del CEFAM Pedro de Valdivia, acá en Concepción, que nos pregunta, en base a los resultados del proyecto, si usted recomienda el testeo amplio de pacientes asintomáticos en la atención primaria. Es una súper buena pregunta. Lo que hemos aprendido, y eso tiene que ver con este proyecto y con lo que estamos trabajando en una segunda parte del proyecto ahora, tiene que ver con que aparentemente salir a testear a la comunidad en forma, entre comillas, aleatoria, o sea, si yo digo, oh, voy a ir a la junta de vecinos y vengan a testearse, o sea, y hago un aviso para que aparezca cualquiera a testearse y mañana voy a otra junta de vecinos, aparentemente hacer ese tipo de testeo comunitario no es muy efectivo. O sea, el testeo aleatorio disminuye poco, ¿cierto? Tiene poca capacidad de captar las personas sospechosas. Aparentemente el foco tiene que estar puesto en grupos de riesgo.
Y en los grupos de riesgo, y eso algunos de los ejemplos que yo les ponía, las personas que tienen más contacto con otras personas que están más expuestas, ¿cierto? Lugares cerrados como las casas de adulto mayor, ¿cierto? Las personas que tienen, como les decía, múltiple contacto, incluso uno puede decir, por ejemplo, los carabineros, las personas que atienden locales comerciales, negocios, por ejemplo, en fin. La idea, lo más recomendado hoy día es hacer un testeo recurrente a esas personas. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un grupo identificado claramente, es testearlos, ojalá semanalmente, ¿sí? La estrategia que se propone es que ojalá pudiéramos usar un test, y ya esto se lo digo porque depende de las autoridades, pero que incluso que no sea tan sensible y específico como es la PCR, ¿cierto? Que es un muy buen test para ser usado en un contexto clínico, o sea, un paciente sospechoso, un paciente que consulta, pero que en el contexto de búsqueda activa en pacientes asintomáticos, si uno testea regularmente, uno podría usar un test menos sensible y menos específico. Y ahí podría usarse, por ejemplo, muestras en saliva, o, por ejemplo, test de antígeno, ¿no? que también pueden funcionar en pacientes asintomáticos. Entonces esto es como una noticia en desarrollo que están saliendo todos los días, mucha información, pero si uno dijera, ¿dónde pongo? Ustedes como comunidad, miren, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Y más que salir a buscar gente, como les digo, así un poco al que quiera venir a testearse, porque muchas veces los que van a aparecer son los que tienen menos riesgo muchas veces. Bien, doctora, agradecemos igual su respuesta. Tenemos varias preguntas, saludos igual, nos saludan ahí una de nuestros participantes. Hernán, la Andrea agregó una pregunta, dice que si considera a los grupos de riesgo al equipo de salud, la respuesta es sí. Sí, los equipos de salud se consideran grupos de riesgo. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. Andrea ahí nos da... Queda una. Gracias, doctora, por contestar, muy amable. Bien, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Doctora, queremos darle las gracias por su apoyo, por su colaboración continua con nuestra comuna. Hemos estado en instancias en las cuales hemos trabajado el tema comunitario, el coronavirus, con nuestros vecinos, también junto al doctor Puchel. Ha sido muy bien recibido por la comunidad. Le agradecemos mucho la gentileza de poder compartir con nosotros también en esta instancia y esperamos la posibilidad de que esta no sea la última vez que podamos tenerla en nuestra jornada. Así que le agradecemos mucho, doctor, y le damos nuevamente el espacio para que se pueda despedir de nuestros auditores para poder posteriormente concluir la actividad. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo admiro profundamente la iniciativa, el empuje, todas las ganas que ustedes tienen y lo efectivos que son, ¿no? De ser capaces de organizar actividades de tanto valor, ¿cierto? Para la comunidad. Así que felicitaciones enormes y muchísimas gracias por hacerme parte también de esta iniciativa. Lo hago con muchísimo gusto. Bien, doctora, muchas gracias. Bien, entonces estamos llegando al final de la actividad del día de hoy. Les queremos agradecer a todos ustedes la gentileza de poder acompañarnos, de haber estado con nosotros, de haber compartido estos temas y poder de alguna manera llevar también estos conocimientos a sus diferentes comunas para poder optimizar obviamente el trabajo en red de salud familiar para el beneficio de todos nuestros pacientes. Les agradecemos mucho, queremos no despedirnos sin antes nuevamente dar los agradecimientos a la Dirección de Administración de Salud de la ilustre Municipalidad de Chillhuayante, que nos permite llevar a cabo esta actividad, a nuestros patrocinadores, que son la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, el Colegio Médico de Chile y la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, y también un afectuoso y cariñoso saludo y agradecimiento a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que también nos ha estado apoyando en esta actividad. Así que les deseamos una excelente tarde y esperamos que nos puedan acompañar mañana también alrededor de las 3 de la tarde, que vamos a partir con los siguientes temas. Así que muy buenas tardes y nos vemos mañana nuevamente. Entre ríos y montañas
llenos de belleza y poesía. Tras en la ciudad que un nuevo día quiere construir. Gente buena, gente linda, luchadora y aguerrida. Tierra bella que te invita a la esperanza a compartir. Por un bello porvenir. Todo y para todos, trabajando siempre en avanzar. Con todo y para todos, Chiguayante así crecerá. Con la ayuda y con la fuerza de mi mano y tu mano, podemos hacer más grande el presente y el futuro. Con todo y para todos, Chiguayante cada día mejor. Chiguayante, con todo y para todos.